Hace apenas unos años se reveló que entre los años de 1980 y 1992, más de 50.000 campesinos de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Puno, Huánuco y otros lugares fueron asesinados por las Fuerzas Armadas y policiales y los integrantes del Sendero Luminoso. Las cifras que hasta entonces se tenía eran mucho más bajas. Ellos representaban más del 75% de las víctimas de la violencia política. La mayoría de ellos, quechohablantes o de otras lenguas nativas, con niveles de educación inferior y en muchos casos inexistentes, cuya tragedia no fue sentida ni asumida por el resto del país, que vivió de espaldas a esta cruel realidad. El informe de la Comisión de la Verdad y la Conciliación, CVR, también nos reveló que en el contexto de la violencia política, tanto las Fuerzas Armadas como las huestes subversivas activaron mecanismos de discriminación y conformación de identidades. Habían construido un perfil sociocultural y racial muy amplio. Para ambos bandos, el varón ayacuchano, cholo, quechohablante, podría ser tanto sospechoso de terrorismo o de un potencial adepto a las huestes revolucionarias que había que incorporar. Ambos grupos en conflicto consideraban que la vida de los campesinos era poco importante, por lo tanto podían matarlos y dominar a los sobrevivientes mediante el terror. Los senderistas sentían un profundo desprecio por las tradiciones comunales de los campesinos y asesinaban a quienes se resistían a seguir las nuevas normas. Para los militares y policías bastaba tener rasgos andinos para ser considerado sospechoso de terrorismo, y muchas personas fueron asesinados por esa razón. Senderistas, militares y policías llegaron a exterminar aldeas enteras. Otro sector sumamente golpeado durante estos años fue la población ayaninca de la Selva Central, que sufrió muchísima violencia, sometida a prácticas de esclavitud, cautividad y exterminio por parte de los senderistas. De la CVR concluyó que una de las causas estructurales que posibilitó el desarrollo de la violencia política fue la discriminación y exclusión social existente en nuestro país. Los más golpeados fueron los pobres, que justamente habitaban las zonas de la sierra y la selva. Todos estos trágicos sucesos se producían, la gente de Lima y de otras ciudades de la costa se mantenía indiferentes. Según el psicoanalista Jorge Bruce, algunos de la raza blanca incluso tenían la terrible fantasía que el exterminio de la población andina sería lo mejor para el Perú. Una situación que grafica esta grave distorsión se manifestó durante los años 90, cuando miles de mujeres amazónicas y andinas fueron sometidas a prácticas de esterilización, situación que fue recibida por mucha gente de las ciudades con indiferencia. Esta apreciación queda confirmada con lo sucedido años después, cuando el Ministerio Público, el Poder Judicial, los medios de comunicación y la sociedad urbana mostraron la misma indiferencia frente a las esterilizaciones forzadas promovidas por el régimen de Fujimori hacia miles de mujeres andinas y amazónicas. Inclusive veían las esterilizaciones como algo positivo, pensando que es mejor que no se llenen de hijos, sin preocuparse porque las mujeres fueran engañadas u obligadas a esterilizarse, sin tomar en cuenta su decisión o derechos elementales. Vivo en el caserío de Ñangalí. Tenía un niñito que estaba desnutrido, que sí, para que nos daban alimentos, me fui para que me den los alimentos. Entonces las enfermeras me dijeron, ya le vamos a dar, pero si es que se va a hacer ligar, y si no, ya no le vamos a dar alimentos porque están llenándose de hijos como las conejas y no quieren hacerse ligar. Nos hemos reunido más de 100 mujeres y allí nos tenían muy apresionadas, cerraron el puertón y de ahí unas ya de ver que las señoras lloraban con el dolor y ya querían salir y ya entramos, ya no nos dejaban salir y de ahí ya también a mí ya me llevaron y de ahí me pasaron también a hacerme la ligación y me pusieron la anestesia y poquito me quise dormir y ahí rapidito me cortaban y yo me dolía. Entonces yo escuché que dijeron la señora está en estado, dijeron. Entonces yo como que Dios no quería de que mi hijito en ese momento
mueran, yo le dije, yo no quiero que lo saquen a mi hijito, prefiero mejor yo morir junto con mi hijito y mi hijito no me lo van a sacar. Después de haber pasado por estos insólitos hechos que mancharon la historia de nuestra nación, esperemos que las personas finalmente se den cuenta que solo hay una raza, la raza humana, y que todos somos miembros de ella, y dejar atrás la discriminación, la violencia, y darnos cuenta que todos somos hermanos.